Buenos días, hermanos. Eh, Como siempre, esperamos que hayamos descansado todos y nos hayamos levantado renovados. Como siempre decimos, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Domingo 19 de abril. Hemos venido insistiendo en las meditaciones que como resultado de la resurrección de Jesucristo se ha dado el que podamos ser nuevas criaturas, y incluso nacidos de nuevo, nueva vida en Cristo. Que en ese plan de Dios con nosotros nos quiere hacer partícipe de su naturaleza divina, entre otras cosas por medio de sus promesas. También hemos venido diciendo que nos llamó, y a los que nos llamó conforme a su propósito nos justificó y también nos glorificó para que seamos hechos a su imagen. Que el que comenzó la obra en nosotros la quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. También que Cristo quiere ser formado en nosotros. También recordábamos que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Pero todas estas realidades espirituales, por supuesto que son por medio de Jesucristo, en quien hemos creído y a quien hemos recibido como nuestro Salvador y Señor. Ahora bien, el que nuestro Señor pudiese impartir todas estas, todo este caminar espiritual a nosotros y que sea una realidad en nuestra vida, implicó que primero fuese real en sus días aquí en la tierra. Vamos a utilizar la referencia en el día de hoy del texto del libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice así: Jesucristo en los días de su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente y por su reverente sumisión. Y aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos primero que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Quiero que pensemos en este concepto. Fue escuchado por su reverente sumisión. Sí, hermanos, hemos de destacar que Jesucristo, aun sabiendo la razón y plan por el cual estaba en el mundo, aun sabiendo Él todo esto, tengamos en cuenta que Él es la profecía, Él es la palabra hecha carne. Sabía lo que las profecías decían de Él, las mencionó muchas veces en su ministerio, y cuando era el momento del cumplimiento de ellas. Por tanto, sabía que tenía que desarrollar una actitud para que cuando llegase el momento del conflicto en su carne estuviese preparado para luchar con garantías. Es así como leemos que su clamor
y súplica en oración venían respaldadas por una actitud de sumisión. Y este es un punto muy importante a la hora de entender cómo nosotros hemos de caminar con Jesús con garantías de victoria. Cuando hablamos de actitud o espíritu de obediencia, es algo muy dentro de nosotros. Dios tiene que verlo, no solamente en nuestras palabras, sino que Él vea nuestro corazón. Siempre he dicho que me alegro que Dios vea nuestro corazón. No podemos esconderle nada. No, qué bueno que no vale la pena intentar ocultarle nada. Y que es necesario ese espíritu de obediencia y sumisión, es necesario mantenerlo activo 24 horas al día, 365 días al año. No solo porque Él ve nuestro corazón, sino que es el terreno fértil. Escuchen esto, es el terreno fértil para una victoria en los retos y desafíos de la vida. Todos somos discípulos sinceros, por eso estamos siguiéndole. Queremos ser vencedores, ir hacia adelante, mantener el gozo y la paz del Señor en todo momento, mantener una vida justa. Pero aquí tenemos la referencia de Jesús. Sus oraciones fervientes, aún con lágrimas y súplicas, estaban respaldadas por una sumisión reverente. Es contradictorio tratar simplemente de allanar el camino, allanar nuestro camino, sí, con ruegos y súplicas, pero que quizás no nos hemos preocupado de desarrollar una actitud total y completa con su ayuda y reverente sumisión al Señor y su palabra. Muchas veces pensamos, o quizás decimos, Dios dice, pero yo digo. Dios dice, pero yo opino. Dios dice, pero a mí me parece. En ese sentido, pidámosle ayuda al Señor fervientemente. Pidámosle ayuda al Señor fervientemente para desarrollar un corazón y un espíritu sumiso y temor reverente. Acordaos que incluso el pueblo de Israel es decir, ellos ni siquiera se atrevían a nombrar, a pronunciar el nombre de Yahvé o Jehová. Por eso decían Elohim, ¿verdad? Entonces, porque había una reverencia muy profunda, y eso es lo que el Señor quiere que haya en nosotros también. Tenemos una referencia en la palabra de Dios que ilustra lo que es un espíritu sumiso y que reconoce que Dios tiene la última palabra en todo en nuestra vida, en todos los asuntos de nuestra vida, en todos los asuntos de nuestra existencia. Mirad, dice Santiago 4:13. Ahora escuchemos esto, escuchen esto. Ustedes, nosotros que decimos, hoy y mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso ni siquiera sabemos lo que sucederá mañana. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es la vida? Es como la niebla que aparece por un momento. Es como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Por tanto, más bien debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora nos jactamos en nuestras fanfarronerías, según el texto de la Nueva Versión Internacional. Nos jactamos en nuestras fanfarronerías. Y la Biblia dice, ahí mismo, toda jactancia es mala.
Toda jactancia es mala, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Miremos qué importante es que desarrollemos ese carácter de sumisión en todo, tanto en los grandes acontecimientos de nuestra vida y también en los pequeños detalles. Hermanos, hermanas, esto no es cosa liviana y tiene muchísima importancia. Justamente estamos en unas circunstancias mundiales con las que prácticamente nadie contaba. En todo lugar se decía, haremos esto o aquello, iremos por aquí, iremos por allá. Todos hacían sus cálculos, todos hacíamos nuestros cálculos. Pero de pronto, el mundo se para, las agendas se alteran. Tristemente, muchos pierden la vida, etc. Pero nosotros, hermanos, como discípulos de Jesús, sabemos que hemos de decir, si Dios quiere, Dios mediante. Lo contrario o distinto sería una jactancia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, nos distancia de Dios. Qué bueno que se nos advierte de una manera contundente en la palabra. Siguiendo el desarrollo del carácter de Jesús y cómo fue moldeado, se nos dice que en esa actitud de sumisión y temor reverente al Padre, el sufrimiento y el padecimiento se convirtió no en un contratiempo o algo inoportuno, sino en una herramienta para el aprendizaje de la obediencia. Sí, hermanos, Jesucristo aprendió la obediencia, es decir, en su carne era necesario el ejercitar y aprender esta disciplina para poder implementarla en nosotros, en tanto lo recibiésemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Leemos en ese texto: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús tuvo que andar ese camino. Si el Maestro lo anduvo, ¿cuánto más nosotros, como sus discípulos, aprender a obedecer a Dios? Hermanos, sea Dios trabajando en nosotros, que en este tiempo de cuarentena y confinamiento, de sufrimiento y padecimiento que podamos tener, sea también una herramienta por medio de la cual avancemos en el aprendizaje de la obediencia y que nos haga crecer en este sentido. Se me ocurre pensar que hoy día estamos obedeciendo ordenanzas y normas del gobierno nacional que no solo no son agradables a nosotros como personas, sino que también aún van contra naturaleza. Les explico. Por ejemplo, nuestra nariz y nuestra boca no fueron creados para andar con mascarilla. Nuestras manos tampoco fueron creadas para andar con guantes de goma, pero que nos sometemos, sumisión, sumisos, obediencia, por nuestra salud, vida y porque entendemos que vale la pena. De la misma manera, hemos de desarrollar esa actitud de que vale la pena tener un espíritu de obediencia. Ahí nos va la salvación, ahí nos va la vida eterna. Y que así como Jesús en los días de su carne clamaba y fue escuchado por su sumisión reverente, nosotros también podamos experimentar lo mismo en nuestra comunión con Dios.
Por tanto, enfoquemos este padecimiento y sufrimiento de estos meses como una oportunidad para dar un paso hacia adelante en el aprendizaje de nuestra obediencia a Dios. De esta manera, Jesucristo se convierte en el autor para nosotros del rasgo más trascendente del carácter del cristiano. Repito, de esta manera Jesús se convierte en el autor para nosotros del rasgo más trascendente del carácter del cristiano, la obediencia. La obediencia, si queremos vivir una vida plena en Cristo, sentirnos verdaderamente libres en Él, felices en Él, victoriosos contra el mal, victoriosos en las pruebas, enfermedades, llenos de su gozo, de su paz, es decir, plenos en su reino. El Evangelio y la fe son para ser obedecidos, nos dice la palabra de Dios. Por eso, una vez más, hemos de recordar lo que nos dice Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta la misericordia de nuestro Dios, les ruego que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos va de hacer su voluntad siempre. Por eso, hermanos, hemos titulado esta lección La obediencia, rasgo principal del carácter de Cristo y del cristiano. Voy a orar pidiendo la ayuda del Señor en este aspecto. Señor, tú conoces nuestro corazón y somos nuevas criaturas por medio de Jesucristo, quien murió, resucitó, ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo. Y hoy día caminamos en esta plenitud, en este camino de gozo, de paz, de justicia, vida abundante. Señor, y pedimos tu ayuda, que desarrollemos ese espíritu de obediencia, ese espíritu de sumisión. Cada día entendemos por qué tú nos has dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque en la obediencia y en ese espíritu de sumisión y de obediencia, estamos preparando el corazón para que nuestras oraciones y nuestras súplicas produzcan la victoria y el triunfo sobre los retos, Señor. Pedimos tu ayuda en estos días que estamos en nuestros hogares, en una situación excepcional, que también se convierta este sufrimiento, este padecimiento, en esa herramienta útil como fue en tus días, para avanzar y caminar en lo más precioso, en lo más sublime de todo aquel que te ama y te sigue, el obedecer, porque es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros, como decía y dice el Antiguo Testamento. Señor, oramos también, Señor. Hay hermanos que están todavía en el tiempo de convalecencia, otros están todavía en ese tiempo de enfermedad, que puedan ver tu gracia y que donde estén escuchando esta palabra que viene de ti, seamos motivados y sean motivados para ni por un instante perder la sumisión, y que en los grandes y los pequeños momentos de nuestra vida tú tienes siempre la última palabra. Por tanto, si Dios quiere,
Dios mediante, haremos esto o aquello. Queremos vivir en esta dimensión. A tu nombre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios nos bendiga a todos y recordad que esta tarde a las 5 tenemos nuestro tiempo de oración y vamos a tener el partimiento del pan. Vamos a celebrar, vamos a anunciar la muerte de Cristo por medio del pan y de la copa del nuevo pacto en la sangre por medio de la sangre de Jesucristo. Así que un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Esta tarde a las 5 ya recibirán las instrucciones para poder conectarnos todos. Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Armando.